para mí este tema de la misión rural ha sido como un aterrizaje de temas que trabajé en realidad hace 20 años exactamente. Por estos días se celebran los 20 años de la ley 160 que yo promoví, la última, la reforma actual del marco actual de la política de desarrollo rural y reforma agraria. Pero en el transcurso de ese tiempo, pues aunque he tenido algunas relaciones con estos temas, no ha sido fácil y me ha sido interesante ver, digamos, tomar la fotografía con 20 años de diferencia de lo que eran las instituciones que tuve la oportunidad de dirigir y las actuales. Y en esa fotografía no me queda la menor duda de que ha habido en muchos campos un retraso. O sea, hemos ido hacia atrás en vez de hacia adelante. Pero excepto en los temas, y eso he ido descubriendo que en los que ustedes trabajan precisamente. O sea, lo que es diferente hoy en día al mundo que le tocó trabajar en materia de desarrollo rural es precisamente la existencia de todo esto del desarrollo integral territorial, de las asociaciones productivas apoyadas de distinta manera por la sociedad civil, por la cooperación internacional y por las propias comunidades y esta idea de que, digamos, el desarrollo se construye desde el territorio, que es una idea que tiene obviamente algunas raíces en el pasado, pero que ha significado. Entonces, esto que ustedes representan es realmente el área de avance. Por eso debo decirles que para la misión rural este es precisamente uno de los marcos que ya hemos decidido que tiene nuestro trabajo. Nosotros estamos en una estrategia que va a tener, diría, cuatro grandes estrategias. Una que llamamos la estrategia de ciudadanía social, la segunda es la estrategia de desarrollo incluyente, desarrollo productivo incluyente, una tercera que es competitividad y una cuarta que es transformación institucional, que en realidad tiene a su vez tres elementos, que es el cambio de la institucionalidad del Ministerio de Agricultura y de sus organismos, el segundo que es la relación nación-departamento-municipio para el desarrollo rural, y la tercera que es la relación con las comunidades como actores. Entonces, exactamente, tanto para varios de esos elementos nos ayuda muchísimo precisamente lo que ustedes están haciendo, la forma como podamos exactamente, o que nos ayuden a pensar cómo construir política pública, precisamente de apoyo a este tipo de iniciativas. Dicho eso, que es lo más concreto que voy a decir más o menos, déjenme ir un poco a la estratosfera para plantearles algunas ideas conceptuales, digamos, que yo he ido desarrollando para entender estos problemas. Y comienzo con unos elementos de diagnóstico. El avance de las economías de mercado, que digamos, lleva 30, 40 años como tendencia universal, tendencia global, ha dejado un legado de desigualdad creciente muy notable. Por lo tanto, digamos, si vamos a cambiar, tenemos que cambiar esa tendencia. Tenemos que repensar el desarrollo hacia en múltiples modalidades, de múltiples formas, que son precisamente las cuales quiero aludir más adelante. Entonces, déjeme saltarle unos datos que yo en mis presentaciones públicas, y quizás algunos de ustedes ya me han escuchado esa historia. Digo yo que la desigualdad es una pandemia. Es una pandemia
prácticamente global. Esto, por lo demás, en estos días, no sé cuánto ha sonado aquí este gran estudio de este profesor francés Thomas Piketty, que por lo pronto en Estados Unidos ha generado un impacto notable, cosa positiva, porque es un país donde el tema de la desigualdad prácticamente no existía en el debate y ha regresado con una fuerza impresionante. Y este autor pues, se ha convertido en el libro más vendido de economía, por cierto, en mucho tiempo. Y ya obviamente fuente de polémicas importantes. Y es interesante porque, digamos, aunque ha habido muchas otras contribuciones, a cuales me referiré, por ejemplo, el profesor Stiglitz también ha sacado hace un par de años un gran libro sobre la desigualdad, y hay un profesor de origen yugoslavo, en realidad, aunque no sé exactamente de qué parte de Yugoslavia, Branko Milanovic, que es otro que ha sacado varios libros muy interesantes sobre la desigualdad internacional, en fin. Este Piketty pues, se convirtió en la Biblia del momento y ha generado... Pero digamos, lo que muestran esos estudios es básicamente que unas 3/4 partes de la humanidad vive en países donde la desigualdad es creciente. Y en muchos donde la desigualdad ha aumentado en forma notable. Y esto es... digamos, tiene distinta fuerza, pero cuando uno vive, por ejemplo, en grandes países del mundo, muchos de ellos son parte de esa tendencia, comenzando por los Estados Unidos. Los Estados Unidos ha revertido toda la mejoría en la distribución del ingreso que tuvo lugar desde los años 20 hasta los años 60, que fue impresionante. Ahora está en niveles de desigualdad peores de los de hace un siglo. Y eso es cierto de China, es cierto de Rusia, es cierto en menor escala, pero también de la India. O sea, estoy simplemente para mencionarles, digamos, grandes países. Y por eso, digamos, da ese resultado global: 3/4 partes de la humanidad vive en países con desigualdad creciente. Esto ha tenido alguna mejoría en algunas partes. Debo decir, América Latina es casi uno podría decir la excepción a la tendencia mundial. Y es interesante, claro que esa excepción hay que mirarla con matices, porque lo que pasó aquí en América Latina no solamente es que tenemos los niveles de desigualdad más altos del mundo, conjuntamente, debo decir, con algunos países del Asia subsahariana, digamos, por ejemplo, Sudáfrica, es tal vez el país con mayor desigualdad en el mundo. Pero digamos, y segundo, esa desigualdad había aumentado. O sea, había aumentado ciertamente en los años 80 y 90 en casi todos los países. Por lo tanto, lo que ha ocurrido en muchos de ellos, no en todos, es que hemos vuelto a los niveles de desigualdad de 1980, que ya eran malos. O sea, eso, digamos, como elemento de matiz. Y de todas maneras la desigualdad es muy alta. Pero de todas maneras, que haya una mejoría es un elemento positivo. Colombia se ha unido tarde, digamos, a esa tendencia, pero ya es parte de esa tendencia. La verdad es que en los últimos 3-4 años ha habido por fin una caída más o menos sistemática del coeficiente de desigualdad, que más se mide, que se llama el coeficiente de Gini, que ha bajado de 0,57 a 0,54. Ese coeficiente se mide entre 0 y 1. Entonces, si uno acerca al 1, es total desigualdad, 0 total igualdad, nadie lo tiene. Los mejores niveles de desigualdad están como 0,25, 0,30, y los peores, digamos, Sudáfrica, 0,65. O sea, nosotros estamos realmente por allá arriba, digamos, todavía en materia de desigualdad. Y más aún, una cosa que precisamente esas investigaciones como las del profesor Piketty y otros han demostrado es que la desigualdad está subestimada con esas medidas tradicionales. Entonces hay otra metodología que curiosamente es la que mejor se puede hacer para los estudios de largo plazo históricos, que es
como los del profesor Piketty, que es medir cuál es el ingreso en manos del 1% más rico de la población. ¿Okay? Y esos resultados se han medido ya para algunos países latinoamericanos, entre ellos Colombia, y dicen que el 1% más rico de Colombia gana el 20% del ingreso, más o menos. ¿Okay? O sea que las otras medidas del coeficiente de Gini están ampliamente subestimando la desigualdad. Por ejemplo, de acuerdo con los estudios de estos tradicionales, que bien básicamente, la razón de esto es que la mayor parte de las medidas de desigualdad se hacen con encuestas de hogares, y las encuestas de hogares no captan los ingresos de los más ricos. Esa es un poco la esencia de la historia. Entonces uno debe complementarlo con esta otra metodología y la forma como se estima generalmente con impuestos de renta. ¿Okay? Conceptos de estadísticas de impuestos de renta que no sí captan, pese a la evasión, sí captan, digamos, los ingresos más altos, ¿no? Por ejemplo, entonces, de acuerdo con las estadísticas tradicionales, el 10% más rico concentra en Colombia 36-37% del ingreso. ¿Okay? En realidad, uno debe decir, bueno, en realidad eso no incluye el 1% más rico, que en realidad tiene el 20%. Entonces estamos hablando de una proporción muchísimo más alta en manos de los sectores de más altos ingresos. Y esto, pues, hay otras formas de medirlo, digamos, de estimarlo, sobre las cuales no me voy a referir. Tal vez menciono una sola, una que a mí me gusta mucho, que ahora se ha venido a llamar el coeficiente de Palma. Interesante, la CEPAL siempre lo estimó, pero nunca cogió el nombre. Entonces ahora se llama el coeficiente de Palma en honor a de hecho, un amigo mío, Gabriel Palma, un economista chileno, que lo estimó para todo el mundo y encontró una cosa interesante, y es que el mejor indicador de desigualdad, el que más representa la diferencia, que es un indicador fácil de reconocer, es cuál es la relación entre el ingreso del 10% más rico y del 40% más pobre. Eso es lo que llama el coeficiente de Palma ahora. Pues para Colombia es como 19. ¿Cierto? Es uno de los peores del mundo. Hay otros en América Latina, hay de 20, 21, pero estamos en uno de los niveles más altos del coeficiente de Palma. En fin. Aparte de estos temas, debo decir que, digamos, hay otras dimensiones de la desigualdad, entre ellas, obviamente, dimensiones de género, a las cuales quiero referirme más adelante. Hay dimensiones étnicas importantes, en razón de la discriminación histórica. Los indígenas y los afrodescendientes tienen problemas particulares en virtualmente todas las sociedades nuestras, y esos temas pues tienen que abordarse en sí mismos como unas dimensiones particulares. Yo me voy a referir sobre todo a las de género más adelante. Y hay las dimensiones territoriales, o sea, el hecho de que uno de los determinantes más importantes de la pobreza es dónde nace una persona, por las diferencias territoriales. Y esto es lo que, por lo demás, digamos, demuestra en todos los estudios internacionales. O sea, si usted me dice cuál es el principal determinante de la desigualdad internacional, es dónde nació una persona. Y eso también es cierto en el territorio, dentro de un territorio nacional. O sea, uno de los grandes determinantes, aunque haya mayor movilidad de mano de obra, migración hacia las ciudades, etcétera, etcétera, de todas maneras, ¿dónde nace una persona? Si una persona nació en Chocó, ¿no es cierto?, o nació en Bogotá, para tomar los extremos de Colombia, es uno de los determinantes fundamentales de cuáles han sido sus oportunidades. Y esto digo a lo largo de y esa es la realidad. Y es porque las desigualdades territoriales son muy fuertes, sobre todo a nivel internacional, un poco menos a nivel nacional, pero a nivel internacional, para poner el dato de este profesor Milanovic, él estimó que el 1.7%, o sea, menos de uno de cada 50 personas más rico de la población del mundo, gana más que el 77% más pobre. ¿Okay? O
Esos son los datos de la... estos son los datos digamos, de por qué este tema tiene que ser el centro de reflexionar sobre la forma de entender la política. Más aún, digamos que aquí se habla de pobreza, yo siempre he dicho que el problema básico es la desigualdad, y sobre todo en nuestra sociedad es la desigualdad. Este país tiene ya el ingreso para acabar con la pobreza absoluta. Nosotros tenemos los niveles de ingresos ya como nación para acabar con la pobreza absoluta. No lo hemos hecho simplemente porque la desigualdad sigue siendo más alta. Entonces, para mí la desigualdad, de alguna manera, ha sido mi punto de entrada, digamos, a esto. Bueno, después de estos datos, de esta muestra de la pandemia internacional que estamos hablando, déjenme decir dos temas conceptuales y después entrar ya en los elementos de la política. El primero es que la desigualdad tiene costos, y no solo costos sociales, también costos económicos, y por eso es un problema económico y no solamente un problema social. Uno de los temas, por ejemplo, que está mucho más en el centro del debate es cómo la desigualdad contribuyó a la crisis internacional. Este es un tema que ha venido incluso de dos lados muy diferentes. El profesor Stiglitz por una parte, pero también un señor que se llama Raghu Rajan, que ahora es el presidente del Banco Central de la India, pero cuando escribió esto era nada menos que el economista principal del Fondo Monetario Internacional. ¿Okay? Y ambos llegan a una misma conclusión, que la desigualdad creciente de los Estados Unidos y de Europa es una de las fuentes fundamentales de la crisis económica mundial. ¿Okay? ¿Y por qué es esto? Porque la desigualdad lo que ha implicado en países como Estados Unidos es que la clase media ha tendido a bajar su ingreso a lo largo de los últimos 30, 40 años, al mismo tiempo que hay otras presiones del mercado que han elevado digamos, el costo de ciertas cosas que ellos necesitan, especialmente la vivienda. La vivienda se encarece, ese fenómeno por lo demás no es muy extraño a este país, digamos, hoy, ¿no? La vivienda se encarece con unos ingresos que no aumentan en la misma proporción, pero el resultado neto, ¿cuál es? Que los hogares se endeudan y se sobreendeudan. Entonces, gran parte del sobreendeudamiento de los hogares, que fue una de las causas de la crisis, es resultado de las tendencias a la desigualdad. Es un poco una de las reflexiones. Pero también, para ponerlo desde otra dimensión, el Banco Mundial ha planteado otra forma de ver estos temas de la desigualdad, y por no decir, y menciona el Banco Mundial para no mencionar Naciones Unidas, porque Naciones Unidas lo ha dicho todo el tiempo, ¿no es cierto? Excepto que de alguna manera los mensajes de Naciones Unidas, entidad a la cual dediqué 10 años de mi vida, a veces no permean tanto como ilustrados, ¿no? Si lo dice el Fondo Monetario del Banco, el Banco Mundial, es más respetable la opinión. Pero les digo que el Fondo Monetario, aparte de lo que acabo de mencionar, el Fondo Monetario ha venido produciendo varios análisis muy interesantes sobre cómo la desigualdad está afectando la estabilidad macroeconómica del mundo. Varios ensayos ha estado escribiendo sobre la materia, algunos informes técnicos del Fondo Monetario. En fin, el Banco Mundial, ¿cuáles son los temas que resalta como los costos económicos de la desigualdad? Dice el desperdicio de recursos humanos, el peor de los cuales es la desigualdad de género, de hecho, porque ese es un gran desperdicio de los recursos que representan más de la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Pero también es el desperdicio precisamente de las oportunidades de la gente que se puede educar, que puede aprender, pero que no, por la desigualdad no tiene acceso a oportunidades para hacerlo. ¿Sí? O sea, hay un gran desperdicio de recursos humanos. Y asociado a ello hay una gran pérdida de oportunidades de inversión. O
sea, hay muchas oportunidades de inversión posibles, precisamente de todos esos actores que ustedes representan, que invirtiendo en pequeñas máquinas, en construcciones simples muchas veces, digamos, en mejores técnicas de cultivo, pueden aumentar significativamente sus ingresos. Y también, y muy importante, afecta la distribución del poder político, dice el Banco Mundial, y a través de cómo afecta la distribución del poder político, beneficia a los sectores que tienen acceso al poder. O sea, la forma, por ejemplo, como el sistema tributario colombiano se llenó de beneficios para ricos, ¿no es cierto? Es notable. Digamos, no voy a meter en política, pero ocurrió no en el gobierno actual, sino en el anterior. En fin, digamos, este gobierno tiene el mérito de haber eliminado varios de los beneficios, por ejemplo, los beneficios especiales a la minería. Caramba, la minería ha tenido los precios internacionales más altos de la historia. La minería no necesitaba ningún incentivo tributario. Le dieron incentivos tributarios a la minería, ¿quién lo cree? En fin, eso afortunadamente el gobierno lo frenó y frenó otros beneficios tributarios a los cuales no me voy a referir. Y por último, por supuesto, la desigualdad limita el crecimiento del mercado de masas, ¿no es cierto? El mercado de consumo de masas es una gran fuerza económica. El desarrollo de digamos, de los países desarrollados se hizo con mercado de consumo de masas, o sea, permitiéndole a todo el mundo que tuviera acceso a oportunidades de consumo. Ese es el proceso que estamos viviendo ahora también en China, o sea, pese a la desigualdad, digamos, el número creciente de chinos que también tienen acceso al mercado de consumo es un motor de desarrollo básico. Y eso es digamos, la suerte de todos los países que están desarrollando. El segundo punto que quiero resaltar es que la desigualdad es un producto de la historia. La desigualdad no es natural, no es una tendencia económica natural. Si se quiere, es el resultado de la forma como se organiza el poder dentro de las sociedades o los pactos sociales para reducirlo, que es, por ejemplo, el tema central que la CEPAL ha venido resaltando en su último informe, ¿cierto? Que es posible pactos para la igualdad, para mejorar la igualdad, que en el fondo es de lo que voy a hablar yo a continuación. Entonces, en el mundo industrializado, para comenzar, cuando uno compara, digamos, los países con mayores desigualdad, dígase Estados Unidos, con los países con mayores niveles de igualdad, dígase Dinamarca y Noruega, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, esto no es cierto, uno tiene un coeficiente de desigualdad que es el doble del otro. Eso no se explica sino por factores sociales, por los arreglos sociales de cada una de esas sociedades. Pero lo mismo es cierto a lo largo del tiempo. Dicho sea de paso, este punto anterior es importante porque una de las críticas positivas que se le ha hecho precisamente a Piketty es que trata en realidad Piketty tiene como dos teorías de la desigualdad. Una teoría, como decimos los economistas neoclásicos, está basada en el rendimiento del capital, y otra que es basada en instituciones, en la forma como se dan los arreglos sociales. Y están las dos teorías, yo creo que la segunda es la válida en el fondo. Y eso, digamos, el rendimiento del capital no es diferente en Alemania que en Estados Unidos, pero Alemania es mucho más igualitaria que Estados Unidos. ¿Ok? O sea, o Francia es mucho más igualitaria que Estados Unidos. Y esos dos a su vez son más igualitarios que Inglaterra, que queda al lado. O sea que esos son temas que realmente son de origen social, no de origen, digamos, o político-social. Pero también es cierto a lo largo del tiempo, o sea, ¿por qué diablos Estados Unidos comenzó en el siglo XX una sociedad altamente desigual, después se volvió una sociedad relativamente igualitaria de clase media,
y está convirtiéndose nuevamente en una sociedad más desigual en el mundo. Eso no se explica por factores económicos, eso se explica por los arreglos sociales, ¿no es cierto?, que ocurrieron, o sea, la Gran Depresión de los años 30, cómo eso surgió un estado de bienestar para tratar de reducir la desigualdad, para tratar de apoyar a las comunidades rurales, por ejemplo, con políticas de apoyo de precios y otros elementos que elevaran sus ingresos, con el desarrollo, digamos, del estado de bienestar, de la educación masiva, de las políticas, bueno, Estados Unidos no de las políticas de salud universales porque nunca las ha tenido sino hasta ahora, etcétera, etcétera. Y después de la revolución de Reagan, y se desatan las fuerzas del mercado, comienza otra vez a tener niveles de desigualdad. Y eso se demuestra además en muchos estudios. Por ejemplo, una de las prácticas, digamos, sociales en Estados Unidos es que en las empresas privadas había una relación, si se quiere, máxima entre el ingreso del presidente de la compañía y el salario medio de la empresa. Era un estándar norteamericano. Ahora que los ricos ganan cientos de millones de dólares, ¿no es cierto?, los presidentes de empresa, eso, y que eso es una de las fuentes más importantes de desigualdad, precisamente porque se rompió ese acuerdo social básico que era tratar de mantener dentro de las empresas un máximo nivel de desigualdad. En fin, eso demuestra, digamos, que son los arreglos, incluso los arreglos a nivel, no solamente, reitero, no solamente a nivel digamos, del Estado, sino también a nivel, por ejemplo, de una empresa. ¿Okay? Entonces, la desigualdad es un fenómeno social o sociopolítico, no tiene un origen firme económico. Uno puede decir, sí, económicamente uno no puede aspirar a la total igualdad, digamos, esa es una quimera, ¿no es cierto? Pero, digamos, los niveles de igualdad de Dinamarca sí se pueden alcanzar. Dinamarca es una sociedad altamente desigual, eso lo aprendí en un proyecto que una vez participé de historia comparativa de Escandinavia y América Latina. Que el doctor Miguel Urrutia, cuando estaba en el BID, inventó ese proyecto muy creativo. Para mí fue maravilloso porque yo aprendí historia de Dinamarca, de Suecia, de Noruega y de Finlandia, que de otra manera jamás hubiera aprendido. Y una de las cosas que el trabajo sobre Dinamarca decía es que Dinamarca comenzó el siglo XIX siendo una sociedad altísimamente desigual, una sociedad feudal, donde prácticamente, incluso hay películas sobre los niveles de desigualdad de Dinamarca entonces. Era una sociedad donde la tierra estaba en manos de unos cuantos dueños y todos eran, digamos, siervos en el fondo de esos dueños, y la desigualdad era altísima, digamos, mucho peor, puede uno pensar, que la que tuvo que cualquier sociedad contemporánea. Y esa sociedad es hoy la sociedad más igualitaria del mundo. O sea que sí es posible, sí se puede reducir la desigualdad. Eso es un tema de los arreglos sociales que predominan. Entonces déjenme, digamos, plantear, digamos, cómo yo veo estos temas en torno a tres bloques. Digamos, en los cuales yo divido, digamos, mi forma de pensar este tema. Uno que tiene que ver con la política económica, donde mi punto fundamental es que hay que repensar las políticas económicas con base en los criterios sociales. Es verdad que hay que incorporar los objetivos sociales en el centro de la política económica. ¿Okay? Segundo, digamos, lo que pienso sobre política social, donde quiero decir quiero señalar que para mí los principios de universalidad y ciudadanía social son el marco que debe adoptarse en esa materia. Y tercero, algunas cosas en la forma en que hay que repensar el sistema económico en dos dimensiones básicas, que es el papel de la economía del cuidado, el tema central de la literatura sobre género, y el problema fundamental de la desigualdad de género en nuestras sociedades, y el papel de la solidaridad como factor económico.
económica. ¿Okay? Entonces, sobre el primer tema, el punto fundamental es cómo repensamos el aparato o las políticas económicas con base en criterios sociales. En otras palabras. Y eso, digamos, es romper lo que a mi juicio ha sido la tendencia dominante de todo el pensamiento económico digamos, que ha defendido la economía de mercado. La historia de la economía de mercado es: deje funcionar bien la economía, ¿no es cierto?, con sus reglas de mercado, y póngale después un aparato social para compensar cualquier efecto nocivo que genere esa economía de mercado. Esa es la forma dominante de pensar que, digamos, que llevamos en economía 30, 40 años. ¿Okay? Y mi punto es que esa es la forma de pensar que ha generado problemas. Porque no se pueden tratar de compensar mucho, porque el funcionamiento económico genera desigualdades. Entonces, a no ser que tratemos de meterle al sistema económico reglas que del sistema económico no generen esos fenómenos, no vamos a tener los resultados que queremos en materia de igualdad. O sea, la compensación no funciona. Los subsidios para compensar, digamos, si se quiere una forma de verlo, los subsidios condicionados que se ha desarrollado en América Latina, que precisamente viene en el fondo de esa forma de pensar, tiene efectos positivos, a mi juicio, pero eso no es la forma de resolver los problemas sociales. Lo que hay que meterle es reglas sociales al funcionamiento de la economía, evitar precisamente de que se generen los fenómenos de pobreza y desigualdad que se generan en el sistema económico. Entonces, ¿cuáles son aquí los temas críticos? El tema más crítico es empleo, más y mejores empleos. Este es el tema, además el empleo es el principal articulador entre la economía y, digamos, y el estándar de vida de la gente. Pero el empleo es más que una fuente de ingresos, y por ahí hay que comenzar. El empleo es también un sentido de pertenencia a la gente, a la sociedad. O sea, lo peor cuando la gente queda desempleada es que se siente que no pertenece a la sociedad. Entonces, la forma como la gente se articula al mercado de trabajo es también un sentido de pertenencia a la sociedad. Y por lo tanto es un determinante básico de la satisfacción de la gente. Se siente satisfecha porque tiene un trabajo que es agradable, digno. Lo digo yo, que he tenido siempre, afortunadamente, trabajos que me han satisfecho. Entonces, realmente el trabajo es una fuente de realización personal para todo el mundo, en muy distintas dimensiones. Entonces, el empleo no es solamente importante porque genera ingresos, sino porque genera sociedad, ¿cierto? No es porque genera economía, sino porque genera sociedad, porque genera sentido de pertenencia a la gente, a la sociedad. Eso para comenzar, digamos, porque, y esto tiene que ver además con muchas visiones en otros campos que han sido generadas por esta forma, digamos, de pensar la economía. Volveremos precisamente a una reflexión similar en el caso de la educación. De la educación. Entonces, el tema, más aún, el tema del empleo no es fundamentalmente un tema de leyes laborales, es del sistema económico, y mucho más importante que toda la legislación laboral y la protección del trabajo, que es importante y a lo que ya me referiré. El tema es que la forma como funciona la economía es la que genera las oportunidades laborales o no las genera. Y por ejemplo, digamos, tomemos un caso concreto que nos ha afectado profundamente en Colombia, el tema del impacto de la minería en términos económicos. El impacto de la minería ha generado, por ejemplo, una tendencia hacia la revaluación de la moneda. La revaluación de la moneda ha tenido efectos nocivos sobre la agricultura y la industria colombianas. Entonces, ese funcionamiento económico es el que está generando menores oportunidades de empleo rural y de empleo manufacturero.
cierre de fábricas industriales en Colombia, ¿no? Mazda, cervecerías, digamos, el Michelin y la vieja Collantas, uno de los éxitos históricos del IFI, cerró en Cali. En fin, estamos viendo el cierre, pero para no decir, digamos, en materia agrícola, digamos, muchas veces no se ve a través de eliminación de producción, pero sí también se ve a través de ingresos. Es decir, se deprimen los ingresos de los productores. Ayer o antier vi precisamente el presidente de Fedepalma ha hecho todo un artículo, una página del portafolio diciendo que el problema del agro es la revaluación de la moneda. Digamos, o sea, los efectos económicos de la minería han sido eso, de la minería del petróleo, el auge de la minería. Hemos convertido de lo que éramos históricamente una economía agrícola e industrial en una economía minera. Entonces, el funcionamiento de la economía es mucho más importante para el empleo de que cualquier norma social y laboral, digamos, que uno pueda pensar. Y bueno, y eso en el caso de los trabajadores, digamos, obviamente en el caso del trabajador asalariado, hay, digamos, el tema de lo que la OIT vino a denominar el trabajo decente, que a mi juicio no es necesariamente el mejor concepto, el mejor término, mejor dicho, es mucho más, mejor el trabajo digno. Se lo dije al anterior director de la OIT, por favor traduzca eso como trabajo digno, no como trabajo decente. Decent en inglés tiene el signo de digno, pero no en español. Entonces, no traduzcan decente, traduzcan digno, trabajo digno. El trabajo digno es el trabajo que tiene buena remuneración, cierta estabilidad, ¿no es cierto?, acceso a protección social. Eso es lo que es la capacidad de los trabajadores de organizarse. Eso es lo que el concepto de la OIT, que es un concepto integral, digamos, del trabajo. Y que se aplica, pero se aplica fundamentalmente al trabajo asalariado. Pero el trabajo no asalariado que muchos de ustedes representan acá, el trabajo independiente, lo que se requiere aquí, se requiere básicamente acceso a recursos, ¿cierto? Es acceso a capacitación, acceso a tecnología, acceso a capital, acceso a tierra, acceso a redes de comercialización, en fin, eso es lo que determina digamos, la dignidad del trabajo independiente, ¿no es cierto? Y esa es la forma como hay que concebir en ese caso ese objetivo. Y este es un campo que precisamente ustedes demuestran dos cosas importantes. La primera es que este es un campo fructífero para la innovación social. Es el tema al cual voy al final también. O sea, que hay muchas formas, digamos, el trabajador independiente, pequeño, de escasos recursos, solo prospera asociado, a través de la asociación. Y por lo tanto la innovación social que permite precisamente asociar grupos de pequeños productores para que puedan mejorar su nivel de vida es una de las cosas. La innovación social en el sentido genérico del término es precisamente lo que ustedes están haciendo, ¿no es cierto? Exactamente. Y la segunda es que, como ustedes ya lo resaltaron, y lo vimos, lo resaltó Rodrigo, y lo vimos gráficamente en la película, ese es un desarrollo que viene desde el territorio, porque el espacio de la comunidad es siempre el territorio. Por lo tanto, la forma como se haga desde el territorio es la forma esencial. Entonces, la manera como vayamos a promover precisamente esto, y es posible, digamos, precisamente la forma como hay que repensar eso, es como se le da la iniciativa de innovación social, pero al mismo tiempo se encuentran formas de apoyo que, digamos, ustedes como fundación, con las fundaciones que han organizado este evento, han encontrado formas de apoyar, pero que también es posible hacerlas desde el Estado, digamos, a través de una política de desarrollo, y particularmente una política de desarrollo rural. Hay, por supuesto, otras dimensiones importantes
que explican por lo demás por qué este fenómeno es particularmente complejo a nivel rural, digamos, y por lo tanto donde la innovación social tiene que jugar un papel importante, que es precisamente por qué digamos, la pobreza rural es mucho más alta que la pobreza urbana. Y estábamos viendo ayer algunos datos de la pobreza incluso en los municipios más rurales de Colombia. Por ejemplo, la pobreza en las cabeceras es muchísimo más baja que en la población dispersa, ¿no es cierto? O sea que hay muchos fenómenos que hay que ver cómo precisamente digamos, el territorio y las comunidades mismas se repiensan dentro de ese proceso de desarrollo y se desarrollan cantidades o mecanismos para poder permitir ese desarrollo. Y termino con esta sección de empleo para resaltar una cosa, dice, la importancia del empleo, y digo el empleo en su doble dimensión de empleo asalariado, pero también de empleo independiente digno, es como es por lo cual, a mi juicio, el criterio fundamental de la política económica, para evaluar la política económica, es qué produce en materia de empleo. Y por eso yo he sido defensor desde hace mucho tiempo de que el empleo tiene que ser uno de los objetivos esenciales del Banco de la República, ¿no es cierto?, explícito, no solamente la protección, no solamente la inflación, sino el empleo. Y por lo demás, debo decirle, esto no es que sea una herejía, digamos, internacional. Debo decir que el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, si ustedes vayan a ver la ley y vean cuáles son los objetivos básicos de la Reserva Federal, el primer objetivo, el máximo empleo, el máximo empleo, así está redactado en la ley de la Reserva Federal. ¿Okay? Después viene la inflación. Y ustedes han visto incluso que una cosa interesante, que el Banco Central de Estados Unidos todo el tiempo ha dicho que la política ha tenido siempre un criterio de empleo, que hasta que no llegara la tasa de desempleo al 6,5%, la política se mantendría expansiva. Y ahora están diciendo, ahora que está llegando al 6,5%, están diciendo que de pronto hay que seguirla manteniendo expansiva porque todavía hay un problema de empleo, de desempleo de largo plazo, que no se ha solucionado, que por lo tanto hay que seguir con la política expansiva. En fin, esto es interesante porque, digamos, no es la forma como se evalúa, pero claro, porque de alguna manera la hemos excluido de los objetivos de los bancos centrales o alguna ideología que los bancos centrales tienen que enfocarse en la inflación. No, por supuesto que la inflación es importante y es importante para la gente tener, digamos, bajos niveles de inflación, eso para mí no existe la menor duda. Y América Latina ha mostrado con exceso que altas tasas de inflación son malas para la gente, eso no está en duda, pero que eso sea el único objetivo de los bancos centrales es lo que es discutible, ¿no es cierto? Y por eso digo siempre, el empleo debe figurar como objetivo del Banco Central, el Banco de la República en nuestro caso, y debe figurar por lo demás en el centro de la política económica, por lo tanto los objetivos del Ministerio de Hacienda, no solamente el Ministerio de Trabajo, ¿okay? El Ministerio de Hacienda. Tiene que tener una obsesión por el empleo, y el Banco Central, el Banco de la República, tiene que tener una obsesión por el empleo. El segundo tema económico es el de los sistemas fiscales, y especialmente los sistemas fiscales en su doble dimensión de sistemas tributarios y de sistemas de gasto público, por lo tanto digamos, de capacidad para financiar programas redistributivos. Y aquí la historia internacional es absolutamente clara. Los países de la OCDE, a la cual el presidente Santos ha dicho que nos debemos asociar, y ahí todo el Estado colombiano anda adaptándose a las normas de la OCDE. Bueno, una de las cosas que nos enseña la OCDE es que el coeficiente de desigualdad se reduce antes de impuestos y gasto público del 0,45 del coeficiente de Gini al 0,28. Es decir, 37% se reduce la desigualdad gracias a una estructura tributaria progresiva y una estructura de gasto público progresiva.
En América Latina se reduce del 0,51 al 0,48, es decir, un 7%. Y eso es más o menos lo que ocurre en Colombia. Entonces, el Estado, digamos, en su capacidad para generar ingresos, primero tiene un efecto directo, ¿no es cierto? Si uno tiene una estructura en la cual las personas de más alto dinero pagan una tributación más alta que las personas de bajos ingresos, digamos, en términos generales, la gente de bajos ingresos lo paga generalmente por el IVA, los de altos ingresos también lo pagan por el impuesto de renta, pero el impuesto de renta, como se lo mostró la exposición de motivos de la última reforma tributaria en Colombia, no es progresivo. O sea, la tasa de tributación de las personas más ricas de Colombia es prácticamente la misma que un asalariado medio. O sea, entonces, digamos, y bueno, ahí se puso una norma que es de las cosas que me ha gustado, no a todo el mundo le gusta, que es el famoso imán, ¿no? Que es precisamente para tratar de buscar cómo en la manada de beneficios tributarios, que son los que precisamente hacen que el sistema de impuesto de renta no sea progresivo en Colombia, digamos como obliga un mínimo, digamos, de tributación precisamente para darle alguna progresividad a ese mínimo. En fin, pero no solamente es importante, pero sino porque la tributación es la fuente del gasto público. Y por lo tanto, sin tributación no podemos tener sistemas educativos buenos, sistemas de salud buenos, sistemas de protección social buenos, o vías terciarias para las zonas rurales, o plata para promover los programas que ustedes representan, etcétera, etcétera. Entonces, la tributación, y por eso el nivel de gasto público juega un papel esencial. Entonces, el sistema fiscal es uno de el segundo elemento económico fundamental para determinar, digamos, lo que la economía contribuye o no a reducir la desigualdad. El tercer tema, y estos dos últimos los voy a mencionar más rápido. El tercer tema es el manejo de los riesgos asociados al funcionamiento económico. Por ejemplo, un productor independiente, ¿cuáles son sus riesgos principales? Problema climatológico, ¿no es cierto? Una baja del precio de los productos cuando van a vender esas cosechas, ¿no es cierto? Esos son problemas, esos son riesgos. Para un asalariado es quedarse desempleado, ¿no es cierto? Es el principal riesgo. Y ahí fuera de eso están los riesgos de salud y los riesgos de vejez, como riesgos profesionales también, de hacer un accidente de trabajo. ¿Okay? Entonces, la forma como esos riesgos estén cubiertos es importante. En Colombia hemos hecho avance en algunos de ellos, especialmente de salud, pero tenemos inmensos atrasos en virtualmente todos los otros. ¿Okay? O sea, no tenemos el sistema de pensiones, por ejemplo, de Colombia, es un privilegio todavía, una minoría. Los riesgos profesionales solamente están cubiertos para, o sea, el riesgo de accidente de trabajo para los asalariados del sector formal de la economía. Y en el campo no tenemos un buen sistema de riesgo de seguro de cosechas o de seguro de catástrofes climatológicas que ya se han visto con fuerza por el cambio climático. En fin, esa es una tercera dimensión que, si bien hay que desarrollar todo un aparato, esto además es costoso y por eso es necesario precisamente que en la dimensión anterior se generen ingresos públicos para hacerlo. Y el último es uno del que poco se habla hoy en día, pero que es esencial, que es la distribución de la riqueza, no solamente del ingreso. La desigualdad en la riqueza es mucho peor que la distribución del ingreso. La desigualdad en la distribución del ingreso y esta fuente básica. Entonces yo creo que aquí hay muchos problemas importantes, que uno debería enfrentar. Para comenzar, el impuesto al patrimonio,
el impuesto a las herencias, ¿no es cierto?, la reforma agraria, la vivienda, las políticas de vivienda, porque la vivienda es el activo más importante de casi todos los hogares. Por lo tanto, si digamos, cómo se permite acceso a la vivienda no es parte de la política de distribución de la riqueza. Bueno, todo esto precisamente en esta obsesión con que los objetivos económicos estén incorporados en los objetivos, pero los objetivos sociales estén incorporados en la política económica, es un motivo por el cual yo he sugerido por mucho tiempo que utilizando es un lenguaje que viene de la literatura de género, utilicemos el concepto de visibilidad. Comencemos por estimar regularmente cuáles son los efectos de las políticas económicas. Entonces, si hay una reforma tributaria, por favor díganme qué efecto distributivo va a tener. ¿Quién va a pagar esa reforma tributaria? ¿Cuántos beneficios va a llevar para el 1% más rico de la población? ¿No es cierto? ¿Cuánto le va a llegar al 40% más pobre? ¿No es cierto? Pero lo mismo se debe hacer para todos. Digamos, se lanza una política de, por ejemplo, de apoyo a un sector rural. ¿Quiénes se benefician de esa política? O uno, digamos, hace un TLC, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los efectos distributivos del TLC? ¿Quiénes están ganando y quiénes están perdiendo? Entonces hay que hacer un ejercicio regular de hacer pública cuáles son las estimaciones de cuáles son los efectos sociales de las políticas económicas, ¿ok? Económicas. No decir, bueno, es que estamos haciendo Familias en Acción y damos otros programas muy positivos, pero por favor, eso no es a mí yo quiero saber qué está generando el sistema económico, sus políticas económicas. Y el Banco de la República tiene que ser, el Banco de la República debería estar regularmente haciendo unos análisis de cuál es el efecto de sus políticas sobre el empleo. Y presentárselo al Congreso, con su informe al Congreso. No hay técnica, sino cuál es el efecto de las políticas sobre el empleo. ¿Okay? En fin. Ese es, digamos, este es el conjunto de temas y quería comenzar con eso porque yo creo que finalmente, digamos, uno puede crear muchos mecanismos de transferencias sociales, que lo puedo hablar ahora, de política social activa, pero mientras no mejore el acceso de la gente al empleo, que es su fuente fundamental de ingreso y de satisfacción personal, no va a poder, digamos, mejorar la igualdad. El segundo es entonces el tema de las políticas sociales, y ahí mi punto de partida es que las políticas sociales tienen que ser enmarcadas en derechos y por lo tanto deben ser en lo fundamental universales, porque los derechos son universales. Esto por lo demás, bueno, esto es una obsesión, digamos, como digo yo, de 10 años de Naciones Unidas, donde los derechos son realmente el marco fundamental de todo el pensamiento. Yo tuve la oportunidad en CEPAL de introducir este concepto por primera vez en un documento del año 2000, el documento del milenio que era secretario de la CEPAL, se llama Equidad, Desarrollo y Ciudadanía. Ciudadanía, porque ciudadanía es la esfera de los derechos. ¿Okay? Los ciudadanos son depositarios de derechos y de deberes, por supuesto. Cosa que a veces se olvida, pero también tienen deberes. Entonces, eso es el objetivo de las políticas sociales. Tienen que siempre lograr la universalidad. Obviamente la universalidad dentro de los objetivos de la política particular, ¿no es cierto? Y esa universalidad pues no se logra de la noche a la mañana, se logra de manera progresiva, ¿no es cierto? Que es la forma como las Naciones Unidas han entendido el concepto de derechos. Los derechos en materia económica y social se logran de manera progresiva, pero progresiva, hay que progresar, ¿no es cierto? Aquí recuerdan ustedes que fue la Corte Constitucional la que dijo, en la ley 100 en 1993 decía el seguro de salud tiene que ser universal, ¿cierto? Y
y hay que converger el régimen contributivo y el régimen subsidiado, decía la ley 100. Y se aplazó eso hasta que la Corte Constitucional un día dijo, ojo, esto es una obligación constitucional, ustedes tienen que universalizar el sistema de salud. Eso es uno de los motivos por los cuales hemos avanzado, aunque en la práctica hay muchas diferencias, hay muchos problemas del sistema de salud, por supuesto, que es objeto de mucho debate y hay mucha diferencia, o sea, entre, digamos, el seguro de salud subsidiado de un habitante rural de Colombia, ¿no es cierto? O incluso el de un habitante urbano, para no decir de bajos ingresos, o un habitante urbano de altos ingresos. O sea, de todas maneras hay muchas diferencias y sobre ellas precisamente quiero hablar. Y sobre eso, digamos, un punto sobre el cual yo he escrito durante mucho tiempo es que las políticas universales son superiores a las focalizadas. Y esto es un tema que un par de sociólogos suecos, Walter Korpi y Joaquín Palme, digamos, lo han demostrado en algunos escritos y lo han llamado la paradoja de la redistribución. Y es aplicado a los países desarrollados. Dice, entre más una política se obsesione, cierto sentido, por llegar de manera redistributiva a los pobres, más es la probabilidad de que sea menos progresiva que una política universal. La política universal, por definición, es progresiva, y eso lo ha visto a lo largo del tiempo. Por ejemplo, tomamos la cobertura de la educación hacia su universalidad. Obviamente, en cualquier momento del tiempo, los que no tienen acceso a la educación son los pobres, los más pobres, o a la salud, son los más pobres. Entonces, el objetivo de universalizar quiere decir que el gasto adicional que uno está haciendo es súper progresivo, lo está llegando precisamente a los pobres. Entonces, la política de universalización de los servicios sociales es una política altamente progresiva. Y eso es lo que dice la paradoja de la redistribución. Si uno se obsesiona solamente en tener una política social para ayudar a los pobres, puede terminar en sistemas menos progresivos, menos igualitarios que cuando son universales. ¿Okay? Y eso es lo que muestra precisamente, esa es la diferencia entre Escandinavia y Estados Unidos en materia de acceso de la gente a servicios sociales. Estados Unidos ha tenido una política focalizada histórica y tiene mucho menos progresividad que los escandinavos, que han tenido una política universal. Todo el mundo tiene acceso a los servicios. Eso no quiere decir que uno no tenga la focalización, pero la focalización es un instrumento, digo yo, de universalización. Es un instrumento para ver cómo uno llega a los que no puede llegar de otra manera. De hecho, así se desarrolló, por ejemplo, en Europa continental. O sea, cuando comenzaron a desarrollarse elementos de focalización es porque veían, tenemos una política universal, por ejemplo, de salud, pero no le llegamos al 15 o 20% de la población. Entonces se desarrollaron políticas focalizadas para llegar a eso, para llegarle con esos instrumentos generales de la política social. ¿Okay? Ahora, el problema de las políticas universales es que cuestan. Las políticas focalizadas se inventaron y el Banco Mundial fue muy activo en los años 80 en apoyar las políticas focalizadas porque eran políticas baratas, ¿cierto? Y tienen sus digamos, resultados políticos. Cuando tiene una sociedad desigual, seguro que hay que tener también políticas focalizadas, pero las políticas focalizadas nunca deben ser como el objetivo final. Digamos, en el caso colombiano, Familias en Acción es un buen programa. Y más Familias en Acción que ampliaron ese programa, todavía mejor, precisamente porque es un poco más universal, digamos, para los sectores más pobres. Pero, digamos, eso debe ser meramente como parte de un aparato de políticas que en el fondo quieren que eso se vuelva innecesario. Se vuelve innecesario porque tiene acceso a educación, a salud, a ingresos que le permita a la gente, digamos, salir de la pobreza. ¿No es cierto? Entonces nunca se debe ver la política porque sea como el objetivo, es un mero instrumento subsidiario de una política universal. Pero esa política universal cuesta más, eso es lo que se ve clarísimamente. Una de las ventajas de todos estos subsidios condicionados es que son baratos. Por eso con unas décimas del PIB se logran resultados muy buenos. Una política como los programas de alimentación, también son programas buenos, focalizados, que
tiene muchos efectos positivos, pero nunca deben reemplazar las políticas universales, que son las que, digamos, a largo plazo hay que aspirar. El segundo tema sobre el cual quiero hacer énfasis es sobre la política educativa. Y en esta materia, digamos, lo que yo primero quiero resaltar es que el concepto que se apoderó en la economía es el concepto de capital humano. Pero el capital humano es apenas uno de los objetivos de la educación. La educación es mucho más que construcción de capital humano. La educación es la construcción de valores, incluyendo el valor de la solidaridad, a la pertenencia a una nación, ¿cierto? Y por lo tanto también es una construcción de sociedad, ¿cierto? La educación de protección del medio ambiente, todos los valores, digamos, que hacen que los ciudadanos sean ciudadanos. ¿Okay? Y entonces, por lo tanto, la política educativa, digamos, tiene que jugar un papel muy importante porque da, ya en materia económica, obviamente produce las capacidades de la gente, las capacidades para absorber tecnología, para aprender, ¿no es cierto?, para aprender buenas técnicas. Por ejemplo, el trabajo independiente es fundamental para que aprendan y por lo tanto tienen que estar complementadas con esas políticas, ¿no es cierto? La educación básica, pero después la educación técnica y la capacitación empresarial, digamos, cómo una persona organiza su producción para, digamos, como pequeño empresario, ¿no es cierto? Y además, pues, cómo bueno, esto tiene pues una historia larga a la cual no me voy a referir, que va desde, pues, desde la primera infancia, que es absolutamente esencial porque en la primera infancia es donde se desarrollan las capacidades básicas, afectivas, motoras, de capacidad de conocimiento, y por lo tanto los retrasos en esa etapa son irreversibles, como lo ha mostrado una literatura muy amplia. Pasa por la educación primaria, por la educación secundaria, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Colombia, digamos, tenemos todavía atrasos en muchas de esas dimensiones, pero lo que ha venido a resaltarse en muchos debates es el problema de la calidad de la educación, porque en términos de coberturas hemos avanzado muchísimo, pero en términos de calidad tenemos grandes problemas, y ahora los trabajos que hemos estado comenzando a ver sobre materia social, la diferencia en calidad entre la educación rural y la educación urbana son monumentales, para no decir entre estratos urbanos, a lo cual me referiré. El tercer elemento es seguridad social. De alguna manera ya me referí a eso cuando hablaba de los riesgos económicos y por tanto de cómo el sistema de política tiene que generar un sistema de seguridad social. Lo que quiero resaltar es que este sistema de seguridad social y no solamente de redes de protección. Aquí hay un tema también de la forma como se ha venido pensando. Las redes de protección son una visión residual nuevamente del Estado, ¿no es cierto? La seguridad social es el concepto integral, que llega con un paquete de intervenciones para manejar los riesgos que cubra con el tiempo un mayor número de riesgos. El cuarto elemento sobre el cual he tenido una obsesión a lo largo de mucho tiempo es el problema de la segmentación. Y uno de los grandes problemas de los programas focalizados es que segmentan la población. Y termina uno en educación de ricos, educación de pobres, salud de ricos, salud de pobres, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Servicios públicos de ricos, servicios públicos de pobres. Entonces la segmentación, desde comenzando la segmentación espacial, los ricos viven en una parte, los pobres en otra, ¿no es cierto? Los ricos van a la universidad, los pobres a otros, a unos colegios, los pobres a otros. Eso es uno de los grandes problemas, grandes generadores o reproductores de la desigualdad. Por lo tanto, la desegmentación, y uno de los motivos por los cuales yo soy defensor firme de la universalidad, es que uno tiene que tener los mismos servicios para todos. Eso es la universalidad. Esto es interesante porque, por ejemplo, yo soy un defensor de la educación privada. De hecho, he enseñado, y sí, enseño en una universidad privada. Pero digamos, el tema de cómo la educación segmenta,
es tan importante a su aporte al capital humano, ¿cierto? El sistema educativo sí le da, y si es universal, si le llega a todos, digamos, tiene algunos beneficios en términos de igualación, de igualdad, pero también es un mecanismo de segmentación, poderosísimo mecanismo de segmentación social. Por lo tanto, ¿cómo uno combate esos mecanismos de segmentación social? Tiene que ser una obsesión de cualquier política de lucha contra la igualdad, de lucha en favor de la igualdad, contra la desigualdad. Y bueno, después finalmente hay unas dimensiones especiales de género y étnicas. Hay unos programas especiales que tienen que ser dirigidos sobre todo a las poblaciones étnicas, además por sus formas sociales de organización, especialmente las comunidades indígenas. Los problemas históricos de las comunidades afrodescendientes, que tienen que ver obviamente con la forma como la sociedad los discriminó históricamente para considerarlos mercancías cuando eran esclavos, ¿no es cierto? Y lo que el legado que queda de eso, que es un legado de larguísimo plazo. Digamos, yo vivo en un país en que ese tema está en el centro de debate todo el tiempo, y donde precisamente el año pasado se celebraron, o el año antepasado, los 50 años de la Ley de Derechos Civiles, que hizo un gran análisis de cuánto había contribuido a reducir la desigualdad entre blancos y negros, que muestra que ha habido avances en muchas dimensiones, pero en otras no ha habido mucho avance. Y esto, pues el tema del género me lleva a una consideración de los dos últimos puntos que tienen que ver con esta última dimensión, que es repensar la organización del sistema económico. Donde quiero, entonces, para repetir, digamos, mi primer bloque de temas es cómo uno incorpora los objetivos sociales en la política económica. Segundo es cómo genera ciudadanía social. El tercero es esto de cómo piensa de nuevo el sistema económico. Y en el sistema económico yo creo que hay dos elementos fundamentales que hay que pensar. El primero es la economía del cuidado, así que la economía del hogar, ¿no es cierto? El hecho digamos, de que hay mucha, digamos, hay mucha producción que hacen que es de carácter económico y que se hace en el hogar. Se cocina, se lava ropa, se cuidan los niños y los ancianos, en fin, todas esas son las actividades económicas del hogar. Y el problema ahí fundamental es que, como ya lo han mostrado las encuestas que se han hecho en Colombia y en muchos otros países, es que la división de ese trabajo es totalmente desigual. Es una fuente fundamental de desigualdad, porque debido a los valores sociales, ese trabajo lo hacen las mujeres, abrumadoramente. Y por eso mismo las mujeres tienen una carga desproporcionada de trabajo. Eso es lo que mostraron las encuestas de hogares. Entonces, a largo plazo, uno de los temas más importantes, si uno quiere eliminar la desigualdad de género, o sea, uno la puede, en Colombia en realidad la hemos eliminado en gran medida del sistema educativo. De hecho, las mujeres hoy en día son más educadas que los hombres, en promedio. No lo eliminamos del trabajo, no le hemos eliminado ni mucho menos en las estructuras de poder de las sociedades, aunque bien, en esta campaña presidencial tuvimos 2 mujeres. ¿Qué? No las apoyamos totalmente. Bueno, pero esto fue en términos de candidatas presidenciales, es lo más exitoso que hemos tenido en la historia. En fin, hay elementos, pero donde ciertamente no hemos comenzado a hacer ningún avance en esas dimensiones de la economía del hogar. Entonces, hay que repensar, los roles de hombres y mujeres en relación con esas actividades, pero también cómo se organiza la sociedad para descargar parte de la carga digamos, del hogar. Digamos, es un largo tema la economía, pero digamos, en otras palabras, cómo incorpora uno el hogar dentro de la economía. El hogar no es solo economía, nuevamente. Hay muchas otras cosas, es el afecto, ¿no es cierto? La reproducción generacional, en fin, hay muchas otras cosas que son del hogar, es el amor, ¿no? En fin, pero digo, la parte económica del hogar tiene que ser incorporada dentro del análisis económico, porque es parte de la economía, ¿no es cierto? Y es una cosa que apenas estamos comenzando, y gracias a la literatura de las mujeres se ha comenzado. Nuevamente aquí, como el tema de
la relación entre el empleo y la economía, las mujeres han desarrollado ese concepto de la visibilidad. Entonces comencemos haciendo visible, estimando, cosas que ya estamos haciendo. Hacemos encuestas de uso del tiempo, ¿no es cierto?, en que mostramos que efectivamente las mujeres la estamos sobreexplotando, ¿no es cierto? Y entonces ahora repensemos cómo cambiamos esa situación, pero hay que comenzar siendo visible, incluso cómo algunas cosas agudizan el problema. Por ejemplo, uno de los temas sobre los cuales yo he escrito algo es cómo las crisis afectan a las mujeres por esa vía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con una crisis? El hogar pierde ingresos, ¿y cuál es la respuesta del hogar? Pues autoproducir más. Ya va menos al mercado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y entonces todo lo trata de autoproducir para poder reducir costos monetarios. ¿Quién hace esa tarea? Las mujeres. Entonces las crisis son muy duras para las mujeres, digamos, y por lo tanto reducir la incidencia de las crisis es importante desde el punto de vista de equidad de género, ¿no es cierto? En fin, esa es la primera dimensión. Y la última, y con esto termino, es el papel de la solidaridad en la economía, que es un tema que virtualmente está totalmente ausente del debate. Pero cuando uno lo analiza, existen múltiples formas de lo que yo he venido a llamar la economía social. La economía social incluye la familia, para todas estas tareas de producción de cosas básicas de la familia, incluye obviamente el cooperativismo, la acción fundacional, el empresariado social, las organizaciones sociales, pero también nuevas formas, como por ejemplo el comercio justo, ¿no es cierto? Y es interesante que lo que esto demuestra es una cosa muy importante, y es que la racionalidad económica no puede acaparar todos los espacios. Y cuando esperamos que la economía se organice exclusivamente con base en racionalidad económica, nos olvidamos que estos son los espacios, y estos espacios además son fundamentales para la igualdad, para avanzar en la igualdad social. Por lo tanto, lo que hay que nuevamente es es cómo desarrolla uno, así como desarrolla nuevos mecanismos para cambiar la economía del cuidado, la economía del hogar, cómo también desarrolla múltiples formas para fomentar la solidaridad, y reconoce que las relaciones económicas no son solamente las relaciones de mercado, sino también las relaciones de solidaridad, sin las cuales además los mercados no podrían existir. Muchos mercados funcionan por solidaridad. Y la historia y de las comunidades antiguas muestran la importancia de la solidaridad. En el campo sí que se ha visto históricamente, se ve cotidianamente las formas de solidaridad. Y por lo tanto, cómo incorpora uno la solidaridad también en el funcionamiento de la economía, me parece a mí que es una de las cosas que hay que repensar. Bueno, muchas gracias.